En esta ocasión hablaremos sobre los métodos avanzados de investigación cualitativa, haciéndonos referencias a los paradigmas los siguientes integrantes. Tenemos que tener en cuenta que la investigación cualitativa lleva consigo un proceso con un enfoque científico que busca comprender la realidad social y humana desde diferentes experiencias y perspectivas. Es por eso que es fundamental reconocer los principales paradigmas de la investigación y sus procesos a desarrollar, como los siguientes. Continuamos con definición, orígenes y desarrollo de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se entiende de diferentes formas. Según los autores Strauss y Corbin, ponen el énfasis en la vida de las personas, sus experiencias, emociones e interacciones. Para ellos lo importante es descubrir significados y generar teoría a partir de los datos. Martínez Migueles la concibe como una metodología que es a la vez ciencia y arte, sensible a la complejidad humana, pero rigurosa en el conocimiento que produce. Balcázar y otros la describen como un proceso interpretativo que busca comprender los fenómenos sociales desde la mirada de los propios actores, dentro de su contexto natural. Contreras señala que surge como una respuesta a la crisis del positivismo y resalta su papel en la comprensión entre teoría y práctica dentro de un marco constructivista. Mora destaca su flexibilidad, carácter inductivo y enfoque holístico, donde el investigador también es parte activa del proceso. De la investigación cualitativa, esta puede dividirse en varias etapas. En la década de 1920 y 1930, el auge de la etnografía y sus estudios y los estudios sociales son impulsados por la Escuela de Chicago. En la década de 1960 y 1970 se consolida como alternativa al positivismo con la influencia de la teoría crítica, el construccionismo y la fenomenología. En la década de 1980 y 1990 se fortalece metodológicamente. Autores como Denzin y Lincoln reconocen múltiples tradiciones cualitativas, mientras que Strauss y Corbin desarrollan la teoría fundamentada. En el siglo XXI se expande hacia distintos campos como la educación, salud, comunicación y política. Además, se integran los métodos mixtos, el uso de software y se establecen criterios de rigor propios como la credibilidad, la transferibilidad y la confirmabilidad. Fundamental tener en cuenta los paradigmas de investigación. Reconocemos el paradigma de investigación como un conjunto de creencias y supuestos que nos ayudan a guiarnos y entender la realidad. Generamos conocimiento y los métodos que utilizamos. En educación, los paradigmas orientan nuestras preguntas, objetivos y decisiones metodológicas. Entre estos tenemos el paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico. El paradigma positivista nos se relaciona con la objetividad de la realidad, con ese papel del investigador con respecto al objeto de estudio. La metodología cuantitativa es quien dirige ese proceso y sostiene métodos experimentales y no experimentales. Hay neutralidad de valores y trabaja a través de las leyes universales de acuerdo a la explicación y predicción de esos fenómenos. Este paradigma utiliza además muchos recursos estadísticos que permiten un enfoque cuantitativo hacia acciones verificables de la realidad. Posteriormente, tenemos el paradigma interpretativo. Este paradigma nos permite enfocarnos en los procesos cualitativos de la investigación, teniendo en cuenta la introspección vivencial, la realidad múltiple que nace a partir de las necesidades del contexto, esa realidad que es flexible y fenomenológica, donde el papel del investigador es hace mucho más énfasis en ese papel crítico y reflexible, además de utilizar métodos como el fenomenológico, el hermenéutico, etnográfico. Ayuda también al desarrollo de historias de vida y simbólica. En esta integralidad, los valores son súper importantes en el proceso investigativo. Posteriormente, tenemos el paradigma sociocrítico. Nos habla de una realidad dinámica, orientado hacia la emancipación social. El investigador se guía a través de los valores medibles, sociales, culturales, con ideologías políticas. El papel del investigador es fundamental porque hace parte de esa realidad y de la transformación social. Hace que tengan acciones participativas, emancipadoras para transformar dichas realidades. Una de las reflexiones importantes es que el positivista nos ayuda a medir, el interpretativo a comprender la realidad y el sociocrítico a transformarla. Las dimensiones filosóficas fundamentales en la investigación cualitativa
la epistemológica, la ontológica y la metodológica, que cada una de estas representan una postura donde el investigador debe asumir y tiene implicaciones prácticas en el proceso investigativo. La dimensión epistemológica responde a la siguiente pregunta: ¿cómo se construye el conocimiento? En la investigación cualitativa, el conocimiento se obtiene a través de los métodos como la observación, la entrevista y el análisis. También incluye otras dimensiones como la ontología, que se trata sobre la realidad, la axiología, sobre los valores del investigador, y la hermenéutica, sobre la interpretación de significados. La dimensión ontológica responde a la pregunta: ¿qué es la realidad? Desde el enfoque cualitativo se considera que la realidad no es única, sino subjetiva y múltiple. Existen entidades con cualidades específicas y la percepción y la experiencia juegan un papel clave en cómo entendemos esta realidad. La dimensión metodológica, que responde a la siguiente pregunta: ¿cómo se estudia esta realidad? En lo cualitativo se basa en varias posturas filosóficas: el constructivismo social, la hermenéutica, la fenomenología, el relativismo cultural. Las dimensiones epistemológica, ontológica y metodológica son claves para entender cómo investigamos en el enfoque cualitativo. El investigador debe tener coherencia entre lo que cree, lo que estudia y cómo lo estudia. Finalmente, de acuerdo a la contextualización y abordaje de la investigación cualitativa, tenemos el desarrollo de diferentes métodos que se relacionan en cuanto a la realidad, a la sociedad, a la cultura, teniendo en cuenta que muchos de los caminos nos conllevan a diferentes fenomenológicos sociales. Esta interpretación nos permite abordar diferentes métodos, como el hermenéutico, que trabaja con discursos y contextos culturales; el fenomenológico, capaz de comprender experiencias; el etnográfico, de acuerdo a las culturas y a la observación participante; el proceso de investigación-acción, que nos permite transformar realidades; la teoría fundamentada, generando a través de diferentes tipos de teorías para seleccionar entre ellas las mejores; y otros métodos que permiten esa interpretación de la realidad, interactuar con ella y, por supuesto, transformarla. Es importante tener en cuenta que todos los paradigmas en conjunto nos perciben un proceso de investigación de acuerdo a la realidad y nos permiten interactuar con ella.